Conozcamos al Dios que adoramos. Es el título de la serie de predicaciones que iniciamos este día. Conocer a Dios no es algo que surja del corazón humano, ni algo que pueda hacer el hombre o la mujer por su propia iniciativa. Pero es algo que anhela Dios. Es algo que quiere Dios de su pueblo. Pues es imposible adorar en espíritu y en verdad, como lo pide nuestro Señor Jesucristo, sin conocer a Dios debidamente. Nosotros tenemos la responsabilidad de retomar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, una de las principales misiones de la Iglesia, la adoración a Dios. Y para hacerlo debidamente, necesitamos conocerlo bien. En los versículos que escuchamos, aprenderemos 3 cosas al respecto. En primer lugar, es importante reconocer que Dios quiere que le conozcamos. Así lo dice a través de su palabra. En la parte inicial del capítulo 9, mejor dicho, en el versículo 23, en la parte inicial del versículo 23, hay una expresión muy significativa en la que descansa este principio. Dice así el texto bíblico: así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Esta expresión implica que es Dios el que habla, que lo que se va a decir proviene directamente de Dios, de su corazón, de su sabiduría y desde luego de ese amor tan grande que tiene Dios por su pueblo. Esto es lo que está entrelazado cuando Dios dice, habla, pide a su pueblo que le conozca. Esa expresión implica también que es un mensaje especial, que la petición que proviene de Dios es especial y que debe ser atendida con prontitud, con diligencia, con pasión, con entrega, con confianza, con conformidad. Pues es un mensaje emitido por Dios. Y también es especial por el momento en que es emitido el mensaje. Es importante entender qué es lo que estaba ocurriendo alrededor del pueblo de Israel. Dice el texto bíblico que el pueblo de Israel estaba viviendo un periodo de crisis espiritual. ¿Qué estaba pasando? Allí en el capítulo 1 del libro de Jeremías, en el versículo 16, dice así la palabra del Señor: y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. El pueblo de Dios había entrado en una decadencia en cuanto a su relación con Dios. Algunas cosas importantes
la maldad principalmente, el abandono, el haberle dado la espalda a Dios. Y Dios dice, me dejaron. E incensaron a dioses extraños, adoraron a otros dioses. Este es el contexto. Y está por ejecutarse el juicio de Dios sobre su pueblo. Y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, emite este mensaje como un recurso ante las calamidades que vendrán. Así dijo Jehová implica también que hay que hacer lo que Dios dice, que el mensaje que se va a recibir se debe ejecutar. El pueblo necesitaba corregir su relación con Dios para volverlo a adorar debidamente. En segundo lugar, por la palabra de Dios aprendemos que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice la palabra de Dios en la parte siguiente del versículo 23 del capítulo 9 y en la parte inicial del versículo 24. Dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En estos versículos, Dios pone de manifiesto el valor supremo de conocerle frente a la sabiduría, frente a la valentía y frente a las riquezas, cosas en las que el pueblo de Dios estaba depositando su confianza ante lo que vendría. Es decir, el pueblo de Dios estaba en sí mismo convencido de que estos tres elementos serían recursos para librar el juicio de Dios. Allí descansaba su confianza. ¿Qué vendría como parte del juicio de Dios? Dice allí en el versículo 21 al 23, aquí atrásito en este mismo capítulo 9, dice así, a partir del versículo 21, Dios a través del profeta está diciéndole al pueblo lo que vendrá. Esto es lo que vendrá, dice así: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, le dice Dios a su siervo, habla lo que va a pasar, habla sin temor lo que va a suceder. Habla, dice el versículo 22, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Eso era lo que vendría. Y Dios, ante lo que viene, ante lo que vendrá, está llamando a su pueblo a que le conozca, a que deje de confiar en su sabiduría, en su valentía y en sus riquezas. Estas palabras
inspiradas por Dios a través del profeta Jeremías, también ponen de manifiesto lo irrelevante, lo insuficiente que es la sabiduría, la valentía y las riquezas ante los juicios de Dios. Dios le quería hacer ver a su pueblo que el gloriarse en la sabiduría humana no serviría de nada en el día que Él ejecutara su juicio. Que ningún sabio, por sabio que fuera, podría escapar por su sagacidad o su conocimiento intelectual, incluso espiritual en la ley de Dios. Dios está ayudando a su pueblo a que entienda que ni aún el valiente o el fuerte, como lo traducen algunas versiones, debe poner sus ojos en la valentía o en la fuerza que posee. Que cuando alguien confía en sus fuerzas, entonces está tratando de enfrentar a cualquier enemigo en sus propias fuerzas. Y dice Dios, no es en tus fuerzas, no es en tu sabiduría. De nada valdrá tu valentía si el Señor no está a tu lado. Nada son tus fuerzas separado de Dios. En otras palabras, en las palabras de Jesús, si te separas del Señor, nada podrás hacer. Este es el mensaje tierno de Dios para un pueblo con un pensamiento, con una mente totalmente entenebrecida. Y les dice Dios que ni las riquezas. También había quienes se gloriaban en sus riquezas y que hicieron de su riqueza su Dios. Ellos pensaban que con su dinero podían evitar la muerte y no pudieron salvarse por medio de sus riquezas. El mensaje de Dios a través del profeta Jeremías tenía el propósito de convencer al pueblo acerca de la inminente ejecución de sus justos juicios. Pero a pesar de las advertencias a través del profeta, aún entre el pueblo había quienes estaban confiando en su sabiduría, en su valor, en su fuerza y en sus riquezas, pensando que esos recursos serían suficientes para escapar de los juicios de Dios. Es importante que nosotros aprendamos lo que la palabra de Dios nos revela de su ser, de su esencia, de su grandeza. Ahora bien, ¿qué significa entender y conocer a Dios? Porque Dios le dice a su pueblo, yo quiero que ustedes me entiendan, yo quiero que ustedes me conozcan. Entender significa captar el sentido de algo, conocer el ánimo o intención de Dios específicamente. Mientras que conocer, del verbo hebreo yadá, expresa
una relación personal entre el que conoce y el que es conocido. De modo que el conocimiento que demanda Dios a su pueblo en ese momento no descansa en el saber, ni en el intelecto, mucho menos en el hacer. Su raíz está en la experiencia y se relaciona con el corazón, con las emociones, con los sentimientos. Implica vínculo, cuidado, reciprocidad, esencialmente intimidad. De hecho, el verbo yadá es el mismo verbo que se menciona en Génesis 4:1, donde dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Donde el verbo significa que hubo una relación íntima de matrimonio entre Adán y su mujer. A ese nivel de relación está llamando Dios a su pueblo. Esa es la relación que Dios anhela tener con su pueblo. Una relación íntima, cercana, personal, de confianza, compasión, de escucha mutua, de respeto, de elogios, llena de amor. Esa es la relación que Dios anhelaba tener con su pueblo y que anhela tener con cada uno de nosotros. A veces no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y gracias debemos darle al Señor por su palabra, porque entonces podemos escuchar su voz y saber que cuando ejecuta sus juicios son ejecutados y siempre acompañados por aquel anhelo que hay en su corazón de tener una relación íntima, profunda con cada uno de nosotros. Y es en esa relación íntima con Dios, de la que debe desprenderse nuestra adoración y nuestro servicio al Señor. Dios espera que mejore la relación que hoy tenemos con Él. Ahora bien, ¿dónde podemos conocer al Señor? Pues podemos nosotros conocer mejor a Dios a través de la creación. Eso dice la Escritura, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ninguno de nosotros puede negar que es posible conocer a Dios a través de lo que Dios ha hecho. Y cuando nosotros vemos la grandeza de su poder en lo que Él ha hecho, entonces tenemos elementos para adorarlo. Cuando nosotros vemos cada día el sol que Él creó, y cuando nosotros vemos que Él manda que salga el sol para que ilumine la tierra, para que traiga energía a la tierra, ¿cómo no podremos adorarlo? También a Dios lo podemos conocer a través de su palabra. La Biblia contiene la revelación de lo que Dios es. Y eso es lo que nosotros doctrinalmente creemos. Nosotros decimos que lo que
lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Dios se ha querido revelar a través de su palabra. Y es imprescindible un conocimiento progresivo de quién es Dios, al que adoramos, al que cada domingo le celebramos culto, al que le pedimos, al que nos da. Hay que leer permanente y perseverantemente la palabra de Dios. No sé si este año, hermanos, estamos leyendo la Biblia. Recuerdo que el año anterior fuimos exhortados casi todos los domingos del año 2019. Me regreso al 2019 y los hermanos de vida espiritual nos estuvieron animando domingo a domingo a leer la Biblia. No sé si concluimos, la mayoría de nosotros, el plan de lectura de la Biblia, u otros no. Pero tenemos que leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de las Escrituras me pueden conocer, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo poder conocer a Dios si no es a través de su palabra? Hay que leer la Biblia. Y no necesariamente necesitamos que alguien nos esté diciendo cuántos capítulos leíste. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón que anhele conocerlo por medio de su palabra. Dicen algunos, es la experiencia de algunos, que usted puede leer la Biblia si dedica entre 15 a 20 minutos diarios, toda la Biblia completa, o leyendo entre 3 y 4 capítulos al día. Ustedes y yo adoramos a Dios, oramos a Él. Tenemos que conocerlo para poder orar, para poderle cantar, para poderlo alabar. También podemos conocer mejor a Dios por medio de la oración. La oración es diálogo, es plática. Y aunque a veces doblamos nuestras rodillas o nos postramos delante de Dios, no siempre debe ser así. Habrá momentos en los que podemos ir manejando, pero también con nuestros ojos abiertos, orando, platicando con el Señor, preguntándole. ¿Cómo lo vamos a conocer si no dedicamos tiempo a la oración, amados hermanos? Es muy lamentable que teniendo una gran lista de miembros de nuestra iglesia, prevalezcan en las reuniones de oración no más de 10 personas. Y aún en el contexto en el que vivimos, es muy importante considerar que la adoración a Dios es una adoración que tiene que llevarse a cabo al margen de cualquier circunstancia. Pero a veces no lo hacemos porque no lo conocemos. No lo conocemos porque hemos creado cada uno de nosotros nuestro propio Dios. Hemos creado un Dios a nuestra manera, a nuestra experiencia, a lo que nos acomoda. Y ese fue el gran error del pueblo de Dios. Dejaron de relacionarse con Él. Dejaron de platicar íntimamente con Él. Y también podemos conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14,
Hay un diálogo entre Jesús y Felipe. Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe tenía la intención de conocer a Dios, de que Jesucristo les presentara más de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 al 11. ¿Cómo podemos conocer mejor al Dios que adoramos? A través de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo una comunión íntima con el Señor Jesucristo, vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Finalmente, en tercer lugar, aprendemos lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Regresando al libro del profeta Jeremías, en la parte final del versículo 24 dice así la palabra del Señor: que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En este versículo, Dios a través del profeta le hace saber a su pueblo algo específico que le interesa que su pueblo conozca de Él. En primer lugar, ¿quién es Él? Yo quiero que entiendan y que conozcan que yo soy Jehová. Es decir, que soy el único Dios vivo y verdadero. Que soy el soberano. Que soy el único todopoderoso. Y no hay nadie más después de mí. Eso es lo que Dios quiere. Que su pueblo reconozca, que su pueblo sepa que solamente Él es Dios, el único digno de adoración. Esta parte es importante para cada uno de nosotros. A veces entramos en conflicto porque habiendo un solo Dios, nos hemos dado a la tarea de crear nosotros otros propios dioses. Y no es que existan, sino que el hombre los crea. En el tiempo en el que está hablando el profeta Jeremías, pues hay, como hemos visto, está vivo, está presente el Dios sabiduría, el Dios intelecto, está presente el Dios poder, el Dios valor militar, está presente el Dios riqueza. Hoy hemos creado también muchos dioses a nuestro alrededor y de alguna forma mantenemos con esos dioses, entre comillas, que hemos creado,
a veces una relación más íntima que la relación que tenemos con Dios. Piensen por un momento en la actitud que tenemos, por ejemplo, hacia el deporte. A veces tenemos frente a nosotros un partido de fútbol, por ejemplo, o puede ser de básquetbol, o de fútbol americano, o de béisbol, o un encuentro de box, cualquier evento deportivo. Cuando el deporte se ha convertido en un Dios, entonces vemos el papel que juega la pasión y las emociones. Y luego volteemos a ver, hermanos, cuál es nuestra actitud cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Lo hacemos con la misma pasión? ¿Lo hacemos con las mismas emociones? Eso es lo que está tratando Dios con su pueblo. Tienen que entender, tienen que saber, tienen que vivir una experiencia de relación solamente conmigo. Eso es lo que Dios está tratando de poner en el corazón de su pueblo. Eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Quiero que me entiendan y que me conozcan, que yo soy Jehová. Y luego también Dios quiere que conozcamos qué es lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace? Dice aquí que hago misericordia, juicio y justicia. Que hago misericordia, juicio y justicia. El pueblo tenía frente a él la misericordia de Dios. Dios estaba tratando de hacer que su pueblo reflexionara, pero el pueblo tenía su mente, su corazón duro. Dios es misericordioso y, como sabemos, es grande en misericordia y es lento para la ira. Dios no quiere que los hombres perezcamos. Dios quiere que nos arrepintamos y que aprovechemos el ejercicio de su misericordia. Cuando nosotros vivimos la experiencia de disfrutar la misericordia de Dios, inmediatamente brotan motivos naturales, espirituales, divinos, para poder adorar a Dios. En cualquier lugar, en cualquier situación, hago misericordia. Y esa es una de las partes más favoritas de nosotros, los pecadores, porque es por su misericordia que Dios nos ha salvado a través de Jesucristo y nos ha dado la vida eterna. Y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Toda la humanidad tendríamos que haber sido consumidos, porque nos hemos alejado de Dios. Hemos creado dioses a nuestra propia imaginación. Hemos creado dioses desde nuestra perspectiva doctrinal, desde nuestra propia comodidad. Pero ¿saben por qué no hemos sido consumidos? ¿Saben por qué poco a poco volvemos a ver la misericordia de Dios? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice Dios a su pueblo: yo quiero que ustedes entiendan que soy misericordioso. Arrepiéntanse. No se alejen de mí. Regresen a mí. Vuelvan a adorarme a mí en espíritu y en verdad. Y dice Dios: no solamente hago misericordia,
hago juicio y hago justicia. Y esta es la parte difícil para nosotros. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo aceptar a un Dios que ama y que al mismo tiempo ejecuta sus juicios por la maldad y por el pecado. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Porque solamente tomamos de su revelación la parte que nos conviene. Y a veces es justificable nuestro actuar, porque somos parte de una naturaleza caída. Pero aún así, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Y Dios en su palabra ha dicho, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que adorar a un Dios que ejecuta, como dice el texto bíblico, juicio y justicia en la tierra. Tenemos que conocerlo, tenemos que adorarlo. Es un desafío grande, hermanos, es un desafío. Retomar una adoración a Dios al nivel que el Señor Jesucristo lo ha establecido y al nivel que Dios a través de su palabra lo demanda. Es más allá que una religión, es más allá que una institución. La relación que Dios anhela es una relación íntima, personal, profunda. Ahora, como dije al principio, no está en nosotros el poderlo hacer. Por eso dice el Señor en el capítulo 24, versículo 7. Y aquí con esta parte vamos a concluir, dice así el Señor. Al ver que nos demanda algo y al ver que nos cuesta trabajo, que no lo podremos hacer, dice el Señor. Y les daré corazón, Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios nos bendiga y Dios nos ayude a adorarlo en espíritu y en verdad, a partir de un conocimiento progresivo de su grandeza, de su esencia, de su ser. Dios nos guarde.